Sean bienvenidos a el capítulo número 5 de Aprendiendo a Programar ASP.NET MVC 5 con Programan.do. En este capítulo trabajaremos lo que tiene que ver con la capa de datos de nuestra aplicación. Entonces, primero creemos un nuevo proyecto, para luego yo darles un pequeño preámbulo de lo que iremos haciendo. Lo titularemos Capítulo 5. Como siempre, su servidor enum. Entonces agregamos referencias solo para MVC y cliqueamos OK. Tenemos que saber que dentro del desarrollo web, lo más común que nos toparemos a la hora de trabajar nuestros proyectos es que nuestras aplicaciones estén orientadas al uso de base de datos, ya que en la web lo que se trabaja mayormente son aplicaciones de intercambio de información, por lo que siempre nos veremos en el caso de que necesitaremos mecanismos para guardarla. Dentro de la web, la persistencia de los datos es un poco, por así decirlo, está un poco ofuscada, por lo que se necesitan mecanismos externos para encargarse de esto, ya que a diferencia de aplicaciones de escritorio no contamos con la memoria, necesitamos hacer uso de archivos o de bases de datos. Lo más conveniente es hacer uso de bases de datos, ya que almacenan la información de una manera que nosotros podemos consultarla y presentar resultados, y podemos hacer grandes cosas con la información que muchas veces serían muy dificultosas de realizar directamente en archivos. Entonces, aquí tenemos nuestro nuevo proyecto. Vemos nuestro archivo README. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este capítulo es a crear modelos. Es importante que tengamos en cuenta lo que vamos a utilizar para realizar nuestra capa de datos. Trabajaremos utilizando la herramienta Entity Framework que nos provee Microsoft. Para esto necesitamos definir primeramente modelos que representen los datos que deseamos trabajar. Crearemos primeramente un modelo llamado cliente. Entonces, agregamos los siguientes namespaces: System, Component Model, Data Annotations. También agregamos Component Model, Data Annotations, Schema. Entonces comenzaremos a definir nuestro modelo. Para esta aplicación haré uso de un modelo en sí sencillo y luego haremos otro modelo que pueda ser un poco más complejo. Entonces definimos una propiedad ID que será lo que utilizaremos para identificar a cada cliente de manera individual. También definiremos para cliente un campo string llamado nombre. También definimos un campo para correo electrónico, solo diremos correo. Y pensando que podríamos tener, crearemos un campo de tipo doble que contenga límite de crédito. De esta manera ya tenemos un modelo sencillo para trabajar nuestra aplicación. Sin embargo, antes de continuar, necesitamos definir nuestro modelo para que sea inteligente para lógica de código primero. La lógica de código primero, o Code First, es un esquema de trabajo en el cual nosotros definimos clases que contengan toda la información que pueda ser representada dentro de la base de datos. En este caso, tenemos un campo string que puede variar su tamaño, dígase indefinidamente, de acuerdo a la capacidad que tenga la computadora. Sin embargo, en base de datos sabemos que no definimos las cosas de esta manera, sino que muchas veces definimos campos con un tamaño limitado o cosas por el estilo. En este caso, tomaré el atributo nombre o la propiedad nombre y le agregaré el atributo string length.
Este atributo valida que una determinada propiedad no exceda una longitud especificada. En este caso, utilizaremos 70. También para correo electrónico agregaremos una validación a través del atributo email address que valida que la propiedad sea un correo electrónico. En este caso tomaré ID, ya que podemos identificar cada cliente con la propiedad ID individualmente. Lo definiremos como una llave. En este caso representa la llave primaria de la clase cliente. Y de esta manera podemos continuar definiendo toda la información que nosotros necesitemos dentro de nuestros modelos. Es importante que seamos exhaustivos. En este caso, si haré un cliente, no quiero que sean registrados clientes y que no aparezca el campo nombre claramente. Entonces, a las propiedades que sean estrictamente necesarias se le agrega el atributo required o requerido para forzar validaciones a que tenga de que ser llenada para ser agregada. En este caso, no he puesto límite de longitud al campo correo y veremos cómo se transforma esto dentro del comportamiento de base de datos. Entonces, yo quiero que ahora creemos un nuevo controlador, el cual utilizaremos para agregar clientes. Vamos a controlador. Dentro de las opciones de controlador que tenemos, entre las que son de MVC5, tenemos un controlador vacío, un controlador para acciones de escritura y lectura y un controlador con vistas utilizando Entity Framework. Esta es la opción que utilizaremos. Hacemos doble clic. Antes de continuar, siempre es importante, cuando definamos un modelo o hagamos cambios, es bueno siempre compilar nuestro proyecto. En el caso de Entity Framework, es necesario compilar todas las clases, porque de esta manera Entity Framework puede acceder a ellas para realizar scaffoldings. Veremos ahora en qué consiste el scaffolding que realizamos en este controlador. Agregamos un controlador de Entity Framework, MVC5, entonces seleccionamos nuestro modelo que es cliente. Aquí nos aparece una clase de contexto de datos. Un contexto de datos representa una base de datos para una determinada parte de la aplicación o la aplicación en sí. Por defecto, cuando creamos un nuevo proyecto de MVC5, de manera predeterminada, él nos crea el Application DB Context. Nosotros en este ejemplo solo haremos uso de este, pero siempre es importante saber que no estamos limitados a solo utilizar un contexto dentro de toda la aplicación, sino que podemos, según sea la organización de nuestra aplicación, dividirla en diferentes contextos de base de datos, y eso también puede darle mucho mayor rendimiento a nuestro trabajo. Entonces, aquí tenemos opciones como utilizar acciones asíncronas para nuestros controladores, generar vistas, agregar las referencias de scripts a nuestras vistas y utilizar un layout, el cual dejaremos vacío ya que nuestro layout está especificado en el archivo viewStart. Entonces aquí tenemos el nombre del controlador que será creado. Entonces procedemos a crear. Aquí podemos ver, si vamos al explorador de soluciones, que además del controlador de clientes, el cual tenemos en pantalla, en la rama vistas, ahora tenemos la carpeta clientes y que contiene 5 vistas. Entonces veamos los datos dentro del controlador primeramente.
Dentro del controlador vemos que se crea un miembro privado llamado DB, el cual es un objeto del tipo de contexto que nosotros utilizamos para crear el controlador. En este caso, vemos en la vista index que retorna un listado de todos los clientes. En la vista detalles vemos lo siguiente: se recibe un parámetro que puede ser nulo o no nulo. No sé si lo habremos explicado en un capítulo anterior, pero más adelante explicaremos en qué consiste. Y aquí vemos algunas cosas que se han creado por predeterminado a la hora de que nosotros decidimos hacer nuestro modelo con la plantilla de Entity Framework. Entonces corramos nuestra aplicación para ver qué tal resultaron todas las vistas que creamos. Algo a tener en cuenta es: nuestros contextos trabajan de manera superficial para nosotros como herramientas de objetos, orientadas a objetos, pero en realidad simplemente esconden de nosotros el funcionamiento con la base de datos. Si vamos a nuestro archivo webconfig, nosotros tenemos conexiones de base de datos. Nuestro contexto por predeterminado toma la que se llama default connection. Si tenemos alguna instancia de SQL Server en nuestra computadora y queremos ver los cambios que se realicen, o también queremos realizar cambios directamente a la base de datos, podemos reemplazar este connection string que tenemos aquí. Mientras tanto, está apuntando a localDB que tenemos instalado junto con nuestro Visual Studio. Entonces, vamos aquí. Vemos que ya ha cargado. Entonces, naveguemos al tab Clientes. Aquí tenemos una vista que presenta un listado. No tendremos nombre, correo y límite de crédito para nuestros clientes. Vemos que no se presenta la columna ID, ya que esta es para simple manipulación de los datos. No es un dato del cual que queramos representar en sí, aunque tenemos la opción de hacerlo si lo deseamos, pero esto no es completamente obligatorio. Entonces, veamos un nuevo cliente. Vemos que las validaciones están funcionando correctamente. Y aquí vemos que pudimos crear un nuevo cliente. Ahora agreguemos otro. Y así podemos trabajar nuestros datos. Aquí tenemos diferentes opciones, como son editar, ver detalle y eliminar. Entonces, editemos a fulano. Haremos su nombre a Mengano. Vemos que inmediatamente se presentan los cambios. Vemos en detalle que tenemos la opción de ver todas las propiedades.
en una vista única para esa sola instancia. También tenemos la opción de eliminar. Creemos primeramente uno nuevo, que no quiero eliminar a Mengano. Y eliminemos. Entonces vemos que se elimina. Todo este funcionamiento viene por predeterminado. Esto es lo que se llama CRUD. C-R-U-D. Create, Read, Update, Delete. Crear, leer, actualizar y borrar. Es un funcionamiento básico, el cual nosotros también conocemos por mantenimientos, en el cual pueden ser agregados datos de una determinada entidad. Podemos listarlos, ver sus detalles, asimismo como podemos o editarlos o como podemos actualizarlos, que es el funcionamiento básico que tenemos para casi todas las entidades de las cuales se trabaja con información. Hay entidades que son un poco más complejas y requieren más trabajo que un simple CRUD, pero eso lo podemos trabajar más adelante. Por ahora solo trabajaremos con estas entidades que son de manejo básico. Entonces, digamos que yo quisiera, bajo alguna circunstancia, saber cuáles son los cumpleaños de mis clientes, o también quisiera, no sé, saber qué edad tienen mis clientes para de alguna manera saber qué tipo de público yo estoy tratando. Entonces, dígase que yo quiero añadir la propiedad fecha de nacimiento, la cual será de tipo DateTime. Fecha de nacimiento. Es importante que tengamos cuenta en esto. Cuando vamos a agregar un campo a nuestro modelo, ya nuestro modelo anteriormente había sido definido dentro de la base de datos con las propiedades que teníamos cuando realizamos el scaffolding. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que campos que agreguemos directamente a nuestra clase puede que no estén presentes en las tablas de base de datos. Utilizando el explorador de objetos SQL, navegaremos a nuestro local DB. Disculpen, es el otro. Aquí vemos esta base de datos que fue la que creó nuestro proyecto, capítulo 5. Navegamos a las tablas. Y aquí vemos nuestra tabla clientes. Si revisamos las columnas, veremos que tenemos ID, nombre, correo y límite de crédito. Pero fecha de nacimiento no está presente. Ahora intentemos correr nuestro proyecto con fecha de nacimiento. Y veamos qué sucede. Vamos a clientes. Aquí recibimos un error. El modelo que respalda Application DB Context ha cambiado desde que la base de datos fue creada. Esto es un error muy común cuando realizamos cambios en nuestros modelos después de ya haberlos definidos en la base de datos. Por eso le había dicho en un principio que debemos ser exhaustivos a la hora de crear nuestros modelos. Sin embargo, todo no termina ahí ni tenemos que hacer un nuevo proyecto. Primeramente, definamos correctamente este modelo. Agregaremos un atributo DataType con un parámetro DataType date para especificar que es una fecha. Y tengamos en cuenta de que ya habíamos creado entidades en nuestras bases de datos y no contenían la columna fecha de nacimiento. Por lo que si fuésemos a crearlas, no sería posible crear una fecha de nacimiento
para cada una de las que ya habían sido creadas previamente. Por lo que en el caso de que trabajásemos directamente con el motor de base de datos, crearíamos una columna nula y luego actualizaríamos los datos. Ahora, desde el lado del código, como estamos trabajando, necesitaríamos primeramente definir nuestro modelo con propiedades anulables. Para crear propiedades anulables, se agrega un signo de interrogación al final del tipo. Es importante esto. Todas las clases pueden ser asignadas a un valor nulo. Se les puede asignar un valor nulo. Ahora, esto es posible para clases, pero no para structs, que son el otro tipo de datos que trabajamos. En el caso de datetime, double e int, todos son structs. Si vemos aquí, tenemos que el límite de crédito no puede ser nulo. Sin embargo, nombre no puede ser nulo, pero correo puede ser nulo. Nombre no puede ser nulo porque lo marcamos con el atributo requerido. Correo puede ser nulo porque no lo marcamos con el atributo requerido. Y límite de crédito no puede ser nulo porque no podemos asignarle un valor nulo a una variable de tipo double. En este caso, si hubiésemos querido que pudiera ser nulo, tendríamos que haber asignado el operador de anulable. Pero lo haremos simplemente con la fecha de nacimiento. Entonces creamos nuestra nueva fecha de nacimiento. Y para hacer una actualización a nuestro modelo, recurriremos a la siguiente herramienta. Vamos al tab Tools y seleccionamos NuGet Package Manager y ejecutamos Package Manager Console. Entonces aquí tenemos una interfaz de línea de comandos para la consola de paquetes NuGet. Dentro de ella podemos ejecutar comandos que son no solo para obtener paquetes, sino para también manipular los paquetes que ya se tienen. Entre ellos, manipularemos Entity Framework. Lo primero que tenemos que utilizar es el comando Enable Migrations. En este caso lo utilizaremos con migraciones automáticas, por lo que luego de que añadimos Enable-Migrations, añadimos Enable Automatic Migrations como parámetro y presionamos Enter. Las migraciones son simplemente actualizaciones a nuestros contextos de base de datos cuando agregamos nuevos datos a nuestros modelos. Es un mecanismo muy útil, ya que no tenemos que ni borrar nuestras bases de datos, nuestros datos, ni nada por el estilo, ni tenemos que molestarnos en utilizar las herramientas del motor para realizar cambios a nuestros modelos. En este caso, tan pronto tenemos agregado esto, tenemos una nueva carpeta llamada migraciones. No tienen que preocuparse directamente por su contenido, ya que todo lo manipularemos directamente desde la consola. Entonces, ya que hicimos un cambio en nuestro modelo y deseamos reflejarlo, ejecutaremos el siguiente comando llamado Update Database. Si tenemos activadas las migraciones automáticas, cada vez que hagamos un cambio a nuestro modelo, simplemente tenemos que ejecutar Update Database y el cambio se reflejará automáticamente en la base de datos. Aquí vemos que aplicó una migración automática. Verifiquemos aquí nuevamente nuestra tabla clientes, refrescamos y vemos que entre las columnas ahora sí tenemos fecha de nacimiento y que puede ser nula, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces, profundicemos ahora un poco en el trabajo dentro del controlador. El mecanismo para trabajar con Entity Framework son los DB-sets. Para un set podría traducirse a una tabla directamente. Cuando en base de datos agregásemos
un row, una fila. En Entity Framework lo que haríamos sería agregar a un DBSet, que viene siendo algo como una lista, un objeto. Veamos su funcionamiento más aquí abajo. Por ejemplo, pueden ignorar esta parte de que dice bind, que es simplemente un modelo cuando es recibido vía formulario. En este caso, mapea todos los campos recibidos del formulario a propiedades del modelo. Aunque no agreguemos la propiedad bind, de igual manera MVC se encarga de hacer esto por nosotros. Entonces, tenemos aquí nuestro objeto DB que representa el contexto y tenemos nuestro set de clientes. Y vemos que ejecutamos un método que es común para las listas. Si creásemos una nueva lista, podríamos ver una lista de clientes. Vemos que tenemos un método que se llama add, que es un método muy común para las estructuras de datos dentro del NetFramework. Entonces, simplemente para agregar a nuestra base de datos, lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro contexto y añadir una entidad que se corresponda. En este caso, una entidad de tipo cliente. Veamos cómo funciona este mecanismo. En el caso de yo ejecutar index, agregaré explícitamente una nueva entidad. Entonces, creemos una nueva entidad que sería un objeto. Entonces, dentro de sus propiedades, deseo definir como nombre de JCX, correo, sigamos viendo, fecha de nacimiento, y damos un date time now, límite de crédito de 40. Es importante tener en cuenta esto. Las propiedades que no son anulables, es decir, los structs, a la hora de crearse, se crean con unos valores predeterminados que ya están definidos en las estructuras anteriormente. En el caso de los números, se inicializan en el 0 que representa su tipo de dato. Puede ser un 0 entero, un 0 flotante, un 0 de precisión doble, entre otros. En el caso del ID, no tenemos que definir un ID directamente, porque la base de datos se encargará de que tan pronto la instancia que hayamos creado sea una entidad existente, ya tenga su llave asignada. Entonces, aquí creamos el nuevo cliente. Entonces lo que haré será tomar mi contexto, mi set de clientes, y agregaré una nueva entidad que será nuevo. Entonces ejecutemos nuestra aplicación y veamos cómo resulta esto. Vamos a clientes. Aquí se ejecutó el agregar una nueva entidad. Sin embargo, no la vemos reflejada aquí. Es importante que tengamos en cuenta esto. Entity Framework trabaja de la siguiente manera. Se toman todos los contextos activos que tenemos dentro de nuestro código y nosotros realizamos todos los cambios que necesitemos y luego ejecutamos un método llamado SaveChanges, que efectivamente guarda todos los cambios que hayamos realizado dentro de las entidades, reflejándolos como filas dentro de la base de datos. En este caso,
agregamos una nueva entidad, pero no guardamos los cambios. Si guardamos los cambios, veremos inmediatamente cómo se refleja nuestra nueva entidad dentro de nuestra vista. Entonces vamos a clientes. Aquí lo vemos, TJCX, de funcionar correctamente. Al yo ejecutar nuevamente debería agregar una copia. Significa que nuestro código está funcionando de manera correcta. Esto para agregar entidades. En el caso de obtener entidades, utilizamos otro método que es común dentro de listas u otras estructuras de datos llamado find. En find debemos especificar de manera escalar, o bueno, por así decirlo, en el caso de que solo tengamos un parámetro de llave, pasamos un único valor para buscar una llave que se corresponda. En el caso de que tengamos llaves compuestas, debemos pasarlos todos separados por coma y serán todos organizados en un arreglo y buscados dentro de la base de datos. Esto simplemente busca una instancia relacionada con esa llave y nos la devuelve. En este caso tenemos que el método recibe como parámetro un ID. En el caso de que el ID sea nulo, retornamos un código de bad request. En el caso de que el ID no sea nulo, buscaremos nuestro cliente. En el caso de que no exista un cliente para el determinado ID, retornaremos el método HTTP not found. Entonces veamos cómo resultan estos métodos en la ejecución. Siempre y cuando naveguemos utilizando todo el código que ha sido generado en las pistas, no debería de haber problemas. Más sin embargo, sabemos que pueden haber incluso ataques maliciosos de personas tratando de encontrar información a la cual no están autorizados. Y una de las maneras más simples de hacerlos es navegando directamente por URL. Vamos a clientes. Vemos aquí en detalles que debajo tenemos directamente el URL al cual navegamos. En él vemos que se especifica un parámetro para ID que sería 5. En este caso vamos al URL details con 5 y obtenemos a este cliente. En el caso de que yo no especifique un ID, tendría un fallo en el método y recibiría el parámetro nulo. Efectivamente recibimos nuestro error de bad request. En el caso de que yo especifique un parámetro pero no se corresponda con ninguna llave en la base de datos, recibiremos un error de not found, que es lo que tenemos definido aquí. Pero siempre y cuando nuestra llave sea existente y se corresponda, obtendremos nuestra información. Es importante tener en cuenta que hemos cerrado nuestro proyecto y lo hemos abierto múltiples veces, por lo que ya sabemos que la información está persistiendo dentro de un archivo de base de datos. Entonces seguimos viendo los funcionamientos. Ya sabemos cómo agregar, cómo obtener. En el caso de editar, es necesario primero obtener la primera entidad para luego modificarla. La manera de modificar es: tomamos una entidad ya existente que recibimos por medio de un formulario y la realizamos como la mapeamos a una entrada de la base de datos y cambiamos su estado a modificado, de tal manera que cuando se ha ejecutado el método saveChanges se mapeen todos los cambios a esa entidad y sea guardada dentro de la base de datos. Veamos cómo se realiza esto.
realizamos un cambio al nombre y un cambio al correo. Entonces aquí vemos que recibimos como parámetro un cliente que ya tenía guardado el ID, lo obtuvimos o vía HTTP o vía el formulario, que se encarga de hacerlo por nosotros el scaffolder. Y aquí tenemos nuestro cliente, lo guardamos como modificado y tan pronto hacemos esto, los cambios se guardarán. Veamos qué pasa si no lo guardamos como modificado. Vamos a nuestro código y colocaremos no cambiado. De esta manera el Entity Framework lo ignorará. Vemos que claramente no se realizó el cambio, por lo que simplemente tenemos que realizar entradas con el estado modificado para asegurar que nuestros modelos sean editados. Para eliminar simplemente utilizamos el método remove y tan pronto sea eliminada la instancia dentro de el set, cuando realicemos save changes será eliminada directamente de la base de datos. Esto es un funcionamiento básico de Entity Framework. Ahora podemos hacer funcionamientos un poco más complejos con el mismo, ya sea de relaciones entre diferentes tablas o entidades. Entonces haremos un pequeño ejemplo de eso. Más adelante continuaremos viendo cuántas cosas podemos llegar a hacer. Denme un pequeño segundo. Espero que me dé toda la carga para terminar el video. Entonces crearemos un nuevo modelo. Nuestro nuevo modelo será orden. Crearemos un campo ID. Entonces, en este caso crearemos un campo descripción. Es importante saber esto. Si no marcamos los modelos, es decir, si no marcamos los atributos a los modelos, puede que nuestras tablas en base de datos estén un poco desalineadas, así como si no marcamos el string length para propiedades string, tendremos columnas que soportan varchar match dentro de nuestra base de datos. En este caso podemos limitar el tamaño de la columna utilizando el atributo directamente desde el código. En este caso crearemos una orden que simplemente contendrá una descripción y también contendrá el cliente que la realizó. En este caso, para crear relaciones entre diferentes entidades, podemos utilizar el modelo de Entity Framework llave foránea. Para esto es necesario primeramente crear, podemos hacerlo de la manera que queramos, pero necesitamos crear dos propiedades. Una contendrá el campo que representa la llave foránea que utilizaremos. En este caso será el ID de cliente. Guardamos cliente underscore ID. Pueden utilizar la nomenclatura que ustedes deseen. En este caso esta es la más común. En este caso crearemos una propiedad de tipo primeramente modificada virtual, por casos de evitar que sea detectada por algunos componentes como serializadores de JSON, entre otros. En este caso creamos una propiedad de tipo cliente y la titularemos en este caso cliente. Necesitamos agregar la siguiente directiva, que será system component model data annotations schema. Dentro de ella tendremos el siguiente atributo llamado foreign key, llave foránea. La llave foránea puede ser utilizada de dos maneras.
cuando la colocamos a un modelo, necesitamos especificar o el nombre de la llave foránea o el nombre de la propiedad de navegación, que es la propiedad virtual que creamos aquí, que es del tipo de la entidad que deseamos relacionar. En este caso, como la coloqué encima de la propiedad de navegación, el nombre que necesito especificar es el nombre del campo llave foránea, que será cliente ID. También podemos añadir cierto grado de complejidad a nuestros modelos según sea nuestra necesidad. En este caso yo crearé un campo que sea de una enumeración. Crearemos una nueva enumeración, public enum, estado orden. Dentro de ella definiré diferentes estados, que será tomada, atendida, pendiente, realizada. Y crearemos, en este caso, esto no es muy común, pero podemos definir a las enumeraciones un determinado tipo. Yo lo haré simplemente para que veamos cómo se refleja esto dentro de la base de datos. Diremos que esta enumeración guardará un tipo byte como underline. Entonces creamos una nueva propiedad, el tipo de la enumeración, estado orden, llamada estado. Entonces crearemos nuestro nuevo controlador con vistas de Entity Framework. Entonces creamos, disculpen, se me había olvidado compilar, eso es muy importante. Puede que con las últimas versiones de Visual Studio no tengan problema alguno, pero siempre es bueno tomar precauciones. Entonces creamos nuestro nuevo controlador. Utilizamos el modelo orden, el contexto application y hacemos scaffold. Es importante tener en cuenta esto. Dentro de los modelos de cliente no vimos reflejado el cambio con la fecha de nacimiento directamente en las pistas. Es porque cuando se realiza el scaffolding se hace en base a los modelos que se tenían en el momento que se realizó. Es decir, que cosas como los campos de formulario para agregar la fecha tendríamos que agregarlo de manera manual. En este caso, primero veremos un explorador de objetos, actualizaremos, refrescaremos. Vemos que no ha sido creada nuestra tabla órdenes. Aún si intentamos entrar a clientes, tendremos el error de que la base de datos cambió y no actualizamos. Por lo que ya sabemos cómo resolverlo de manera simple. Ejecutamos nuestro comando update database, que es importante tener activadas las migraciones automáticas para solo ejecutar add update database. En este caso, ahora vemos que existe nuestra tabla. En este caso, toma la nomenclatura para plural en inglés, aunque podemos cambiarlo luego. Le puse el nombre ordens, que sería órdenes. En este caso vemos una columna cliente que es llave foránea, nuestra columna de descripción con longitud de 400. Y aquí vemos que el tipo de dato no es int, sino tinyInt, representando el tipo de dato byte que definimos en nuestra enumeración. Entonces ahora verifiquemos qué tal funciona nuestro sistema de órdenes con llaves foráneas de clientes. En este caso, órdenes.
creemos una nueva orden. En este caso diré 3 camarones fritos. Mi cliente, aquí vemos que tenemos todos los clientes que habíamos agregado anteriormente directamente en un select de HTML, y aquí tenemos en un select todas las opciones posibles dentro de nuestra enumeración. En este caso es una orden pendiente. Aquí vemos donde dice nombre. Si vamos directamente a la vista de órdenes, que es tomada de la propiedad de navegación que habíamos definido anteriormente. Selecciona model, cliente y nombre. Esto es un uso básico y práctico de la herramienta Entity Framework, que puede encargarse de nuestro funcionamiento de la capa de datos. Podemos utilizar más adelante herramientas como LinkQ para auxiliarnos del trabajo de realizar queries extensos de base de datos y que no podemos realizar directamente sobre los objetos. De esta manera sí es posible realizarlos directamente desde el código. Pero esto habíamos prometido verlo en este capítulo, pero lo veremos en un capítulo más adelante. Se despide Enum y espero que puedan continuar con nuestros cursos para que aprendan a utilizar MVC 5 a todo su poder.